¿Alguna vez han pensado que hay años en WWE que no necesariamente fueron terribles, pésimos o es más, ni siquiera malos, pero aún así no terminaron por destacar? Pues seguramente no, pero para eso está Mr. W aquí. Luego de haber realizado los listados con los mejores y peores años en la historia de la compañía, videos que claro pueden revisitar si gustan, me puse a pensar en esos calendarios que quizá pasan debajo del radar y realmente no son tan increíbles como puede que los recordemos. Recuerden dejarme su opinión al respecto aquí abajo, hacerme saber si me faltó alguno que ustedes considerarían y dejen ese like si disfrutan este tipo de videos. Así que con esto dicho, será mejor que comencemos de una buena vez. Este año es una de las principales razones por las que se termina dando este video, y es que mi percepción sobre el mismo hasta hace poco era bastante buena. Solía verlo incluso como uno de los mejores de su respectiva era, ahora ya no estaría tan seguro. 2004 tuvo momentos legendarios, incluso algunos de los más queridos por la fanaticada. También puedo decir que contó con sus respectivos combates clásicos y algunos storylines que se merecen ser recordados. Pero, si indagamos más allá de todo eso, encontramos un calendario en que a WWE le costó horrores darle constancia y coherencia a sus shows semanales. Comencemos con Raw, que en mi opinión sufrió un poco menos que su programa opositor. Nos tomamos un descanso del reinado del terror de Triple H, aunque no en realidad, porque si bien la coronación de Chris Benoit en WrestleMania 20 fue gloriosa, su reinado quedó opacado por un buqueo irregular, algunas buenas luchas sí, pero en general siempre se vio opacado por Evolution y obviamente por ende por el juego. Luego la compañía intentó sin realmente intentarlo con un joven Randy Orton a quien innecesariamente y de forma forzada convirtieron en un desastroso babyface que de babyface no tenía absolutamente nada. Todo para finalmente regresar al principio con Triple H reclamando el trono una vez más. La zona media de las carteleras es por mucho lo mejor, dándonos feudos por el campeonato intercontinental como Christian vs Chris Jericho o Edge vs Randy Orton. La división femenil, como ya era habitual, quedaba en segundo plano y estábamos en pleno apogeo de emplear al apartado femenil de la empresa únicamente como atractivo visual. Que tanto batalló la compañía con los storylines de su show premier que Eugene se convirtió en protagonista durante algunos meses. No es que estuviera mal precisamente, solo que estaban jugando con fuego con un gimmick así de delicado. Eso sí, no hubo nada tan lamentable ese año en el espectáculo de lunes como el telenovelesco ángulo de Kane y Lita, que en más de una ocasión cruzó una delicada línea con temáticas que ya para mediados de los 2000 no tenían que formar parte del programa ni mucho menos ser tomadas tan a la ligera. Storyline que por cierto trajo consigo el debut de un terrible luchador de nombre Gene Snitsky, al igual que extorsiones, la pérdida de un bebé y un matrimonio a la fuerza. Oh mi Dios. Mejor hablemos de SmackDown, que como ya les había adelantado, lo tuvo peor que la marca rival, y eso es porque simplemente no había el suficiente talento que sustentara el programa. El regreso de Undertaker como el hombre muerto fue grandioso, magnífico, fue perfecto. El problema vino después, con una WWE que le jugó horriblemente chueco al fenómeno con algunos de sus peores combates, storylines y feudos. Enemistad ante Paul Heyman y sus secuaces los Dudley Boys, que acaba con Taker enterrando sin razón aparente en cemento a Paul Bearer, no gracias. Rivalidad por el título máximo que fue demasiado larga y con luchas poco memorables ante JBL, de nuevo voy a tener que decir que no. Ah sí, y no olvidemos su feudo con el tan incómodo personaje de Heidenreich, que hablando de él, no tengo que recordarles que nos dio el segmento más cringe, posiblemente de la historia, junto a Michael Cole. Eddie Guerrero decidió no seguir cargando con la presión de ser la cara de la marca y abrió el camino al renovado y nunca antes probado como estelarista John Bradshaw Layfield, que, a ver, no se me azoten, no se me espanten, no lo hizo mal, siempre fue un increíble heel, solo que su reinado fue poco creíble, repetitivo y ya para cierto punto hasta cansado. Booker T quedó tan mal de su entierro ante Triple H el año anterior que simplemente vagó en un limbo de incertidumbre durante un buen rato. Lo mismo se puede decir de grandes luchadores como Rey Mysterio y RVD, que más o menos cargaron con una pobre división por parejas que constaba, al igual que en Raw, de duplas surgidas de la nada en su mayoría. No vayan a pensar que SmackDown no intentó sus respectivos ángulos controversiales para generar ratings fáciles, como cuando Big Show parecía haber
Kurt Angle en televisión en vivo. El héroe olímpico respondiendo a esto tranquilizantes al gigante de la industria, o el ya mencionado momentito que tuvieron Michael Cole y Heidenreich. La ausencia de The Rock y de Stone Cold de Steve Austin en verdad que dañó a la organización. Ahora, tampoco se me vayan a espantar, voy a insistir con eso. 2004 aún así tuvo un WrestleMania grandioso, un sensacional Royal Rumble, algunas buenas contiendas, ya lo había dicho, y si sirvió para algo, definitivamente fue para preparar el camino a la siguiente gran generación de superestrellas en el roster, dígase John Cena, Edge, Batista, ¿me entienden? Nuestro siguiente puesto en el recuento es uno que ustedes mismos eligieron. Cuando les pregunté vía Instagram de años que les parecían sobrevaluados o peor de lo que aparentaban, la respuesta más repetida fue esta y yo no podría estar más de acuerdo. Es muy extraño en realidad que el 2011 cuenta con algunos de los momentos, ángulos y combates más recordados de la última década, y a su vez con una preocupante cantidad de argumentos en su contra que quizá hasta le pudieron haber valido su lugar en su recuento con los peores años en la compañía. Por cada pipe bomb que trajo de vuelta a una importante cantidad de fanáticos de vuelta a ver la programación, existían buqueos incoherentes que no ayudaban, como el regreso y posterior storyline de Kevin Nash. Por cada estupenda lucha entre Christian y Randy Orton, había una prueba más de que la empresa no iba a apostar por completo por el Capitán Carisma como estelar. Por cada pay-per-view que sobresalía entre el promedio, existían otros 3 que fueron un desastre, incluso considerados de los peores de tiempo reciente. Hablamos claro de ese mal WrestleMania 27, un espantoso Capital Punishment y qué tal ese infumable Over the Limit, por mencionar algunos de los más lamentables. En cuanto a los shows semanales se refiere, digamos que encontraron cierta estabilidad, pero esta no significaba precisamente que fueran de lo mejor, y esto va para ambos, tanto Raw como SmackDown. Una prueba clara de esto, y de nuevo de un punto que ya tocamos en el video, la partida de figuras top. Fue la necesidad que tuvo WWE de arruinar de una vez y por todas la división de marcas con la creación de ese concepto que nunca terminó de gustar ni de funcionar tampoco, conocido como Raw Super Show. Básicamente el equipo creativo nos estaba diciendo que no bastaba con el roster propio de la marca roja, que necesitaban de los competidores del otro show para poder entregar un espectáculo que a lo mucho fuera mediocre. Por supuesto que SmackDown terminó pagando los platos rotos por esta decisión. El show de viernes dependía de los mismos luchadores en los planos importantes una y otra vez, y el resto de su estructura era una tragedia casi total, con superestrellas que aún no terminaban por establecerse, poco interesantes o que de plano no lograban consagrarse por un mal buqueo y no tener las herramientas para conseguirlo. Raw pudo gozar de los privilegios de tener al elenco de SmackDown a su disposición, pero esto no fue recíproco y dejó en la nada al show azul. Sin temor a equivocarme, siento que 2011 fue el peor año para la división Tag Team y sus respectivos campeonatos, reinados intrascendentes o sacados de la manga sin justificación alguna, duplas que quedaron en el olvido, y no fue sino hasta que Kofi Kingston y Evan Bourne se unieron para formar Air Boom que tuvimos a unos representantes mucho más dignos del apartado Tag Team. Durante este calendario la organización tuvo algunas ideas interesantes, el ángulo de la huelga, los personajes anarquistas de The Miz, el ascenso de Zack Ryder, pero al final del día, luego de la euforia de ver a los creativos intentando algo diferente, regresábamos a lo de siempre y no servía de mucho ilusionarse. Hay recuerdos muy buenos que nos dejó el 2011 sin duda alguna, sin embargo si los colocamos en una balanza con el inconsistente buqueo, malas decisiones e ideas desperdiciadas, terminarían perdiendo. Olvidable, no hay mejor forma de definir al 2012, gente, es así de fácil. Quizá podemos también clasificarlo como uno de los más infantiles de la tan criticada era PG en la empresa. Un contraste con el calendario previo, ya que 2012 no pudo presumir de tantos momentos memorables o storylines tan emocionantes. A ver, WrestleMania 28 no estuvo nada mal, no fue de los mejores, pero tampoco de los peores, y tuvo 2 de los combates más importantes en la historia de la compañía, John Cena vs.
vs The Rock y Undertaker vs Triple H en la celda infernal, claro que sí. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de los grandes pay-per-views de cada año? Royal Rumble diría que fue decente a lo mucho. La batalla real fue ridícula y el ganador siempre nos dejó con ganas de ver la victoria de un Chris Jericho de regreso que se pasó casi todo el año siendo desaprovechado. Survivor Series, sí, claro, el evento que de no ser por el debut de The Shield, nadie nunca recordaría. SummerSlam, no por nada lo puse en mi listado de los peores de toda la historia. Ahora, repasando el resto de carteleras de pago del año, pues existieron, eso seguro, solo que no sobresalen del todo. Ahora, el longevo reinado de CM Punk es por mucho de lo más destacado en el producto. Tristemente, tenemos que hacer énfasis en lo opacado que este fue por el arco de redención de John Cena. En 2011, muchos pensaron que el régimen estelarista del líder de la C-Nation iba a por lo menos disminuir un poco. Vaya equivocación. Cada storyline, feudo y lucha estelarizada por Cena era el enfoque primordial de la programación, y muchos de estos no fueron lo mejor, como su feudo con el gerente general de Raw y SmackDown, John Laurinaitis, o qué tal la rivalidad que tuvo con Big Show. Con esto no quiero decir que John era culpable de todo, pero sí se notó esa dependencia o insistencia que tenía la compañía con su superestrella top, que de nuevo sí se entiende obviamente, por algo era la cara de la empresa, solo que fue excesivo. Hablando de las estrellas más relevantes en el roster, quien sí tuvo de verdad su peor año en toda su carrera fue Randy Orton, relegado a planos inferiores para nada dignos de un talento de su nivel, y hay que decirlo también, afectado por equivocaciones suyas constantes que pagó con sus pensiones por violar la política de bienestar de la organización. Sumemos a eso desafortunadas lesiones que lo alejaron de los reflectores. El equipo creativo intentó construir a un nuevo babyface protagónico con Sheamus y el experimento no encajó por completo, y ese fue el más grande obstáculo al que la empresa tuvo que enfrentarse, la complejidad de forjar a las figuras del presente y del futuro. Intentaron con algunos, sin embargo, los resultados no eran de lo más prometedor, por lo que tuvieron que recurrir a viejos rostros que tampoco generaban demasiado en la fanaticada para ese instante. Big Show sería un claro ejemplo de esto. La zona mid-card pasó casi completamente desapercibida, así como el apartado tag team. Curiosamente, la división femenil por fin tuvo un poco más de enfoque de la mano de nuevos y diferentes rostros como AJ Lee y Kaitlyn. SmackDown aún no sé si se encontraba ya en su etapa más decadente, pero definitivamente el declive ya había comenzado. Si pensaron que para 2011 el programa azul ya batallaba sin un elenco de lo más llamativo, imagínense en 2012, año en el que empezó su transición a no ser nada más que un repollo casi exacto de lo ya visto en su hermano mayor de color rojo. Si para algo sirvieron estos 365 días en específico, fue para cimentar a un luchador en concreto por sobre todos los demás, y creo que saben perfectamente bien de quién estoy hablando. Daniel Bryan, por mucho el jugador más valioso en todo el roster en 2012, quizá en conjunto con Dolph Ziggler. Más allá de la diversión de Team Hell No, algunos que otros combates sólidos por aquí y por allá, no se me ocurre nada más que valga la pena respecto a este año. 1999 es el año en que la principal rival de la entonces Federación Mundial de Lucha, WCW, se dio un disparo en el pie y abrieron camino para que la organización, a cargo de Vince McMahon, retomara la delantera como la promoción de entretenimiento deportivo top en territorio estadounidense. También es el año en que Royce Wars se convirtió en el programa más visto del país, rompiendo récords a lo largo de los 365 días en cuanto a rating se refiere. Y sí, de igual forma es el año en que Vince Russo y su estilo tan polémico de buqueo, Crash TV, estuvieron desatados en toda la programación de la compañía. No quisiera señalar al escritor como principal y único culpable del transgresor, ridículo y hasta por momentos incómodo producto que la WWF nos ofreció. Sin embargo, es todo un hecho que se pasó de la raya con muchos de sus gimmicks y ángulos que, más que ser escandalosos, de plano eran ofensivos o puede que hasta grotescos. ¿Acaso tengo que recordarles el personaje de Sexual Chocolate de Mark Henry, que pasó de ser a un adicto al
a tener una relación con una mujer de edad avanzada. ¿Qué me dicen del intento de Vince Russo de desarrollar un personaje que al final terminó en un tema sumamente delicado también en pantalla? ¿O les parece si hablamos del ángulo en que un luchador se robó a la mascota de otro, la desvivió y después se la dio de comer a su dueño sin que éste se diera cuenta? Que por cierto, hablando de la espantosa rivalidad de Big Boss Man y Al Snow, trajo consigo la peor estipulación en la historia de la lucha profesional, esa Kennel from Hell match que hasta el día de hoy nadie entiende. Pero no vayan a pensar que solamente se trató de malos conceptos en cuanto a combate se refiere. La WWF tuvo una calidad en ring lamentable durante todo el año. Se entiende que el enfoque del producto en ese instante no eran precisamente las actuaciones luchísticas, sino más bien los aspectos más dramáticos y fantasiosos fuera del ring. Sin embargo, es inexcusable la cantidad de luchas tan espantosas que la empresa produjo en dichos 365 días. En más de una ocasión, ni siquiera las ideas que sí estaban funcionando en la compañía tenían sentido alguno. Dígase el ángulo y revelación del poder superior del Ministerio de la Oscuridad, por poner el ejemplo más claro. Yo diría que Vince Russo y el resto del equipo creativo tenían que agradecer por el talento y atractivo de algunas de las superestrellas principales de la época como Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Mankind, porque sin ellos, ascendiendo a lo más alto de la industria, no sé cómo habrían sobrevivido el año. Si hablamos de popularidad, de venta de boletos, de ratings, alcance mediático, 1999 es casi impecable para la World Wrestling Federation. Pero, si nos ponemos a analizar a profundidad lo que pasaba en pantalla, nos percatamos de que, en realidad, dejó mucho que desear. Para mí 2018 fue insufrible, una completa pesadilla casi de principio a fin en el producto de la WWE, 365 días casi irremediables. Imagínense la sorpresa que me llevé al leer muchos comentarios asegurándome que el año anterior había sido mucho peor. Además de la sorpresa me puse a pensar, bueno, quizás sí fue más malo de lo que lo tengo en mi mente, y al analizarlo a fondo llegué a la conclusión de que, más que ser horrible, es el más mediocre que nos haya dado la compañía, por lo menos en tiempo reciente. Es una mezcla constante de buenas ideas desaprovechadas, momentos para el recuerdo opacados en ocasiones por otros momentos terribles, y conceptos que simplemente no funcionaron. Bueno, en resumidas cuentas, la organización como que lo hacía todo a medias, aunque cuando se mandaban una tontería, ahí sí que acertaban, pero en serio. Mi ejemplo más claro, creo que muchos ya lo van a estar esperando, y sí, me refiero al horripilante reinado de Jinder Mahal como campeón máximo. A WWE no le bastó con hacer un de yo ver a estelarista en solo 24 horas, sino que con el push del Maharaja moderno ocasionaron algunos de los combates y segmentos más catastróficos de todo el año, un experimento que ni siquiera pudo cumplir con el propósito de permitirle a la empresa expandirse en territorio de la India. Este régimen fue una de las principales razones por las que SmackDown Live tuvo un declive casi doloroso de verse en comparación con esa época de oro que vivió tan solo el año anterior. Obviamente no fue la única razón. Por ejemplo, desperdiciar oportunidades como el feudo entre AJ Styles y Kevin Owens por el campeonato de Estados Unidos sería otra. Rivalidad con buenas luchas a las que el equipo creativo siempre fallaba en darles un final digno, provocando que el feudo se alargara de más y se quemara en el proceso. Curiosamente, eso pudo haberle sucedido a New Day y los Usos con su larga confrontación por los campeonatos tag team de la marca azul, pero sorpresivamente sus contiendas eran de tal calidad que uno no se cansaba de verlos compitiendo por el oro por parejas, aunque es cierto que opacaron al resto de la división en el proceso. El apartado femenil no fue de lo mejor, con una Naomi que no terminó por encajar como la protagonista femenil del show, y una Natalya que, pues era Natalya en pleno 2017 y no era la luchadora más interesante honestamente. Raw por su parte
podríamos decir que sí fue mejor que la marca azul, lo que no es mucho decir en verdad. Ofreció algunos de los ángulos más llamativos del año y sus respectivas divisiones se veían mejor trabajadas. Y digo, ¿cómo no iba a ser si prácticamente se llevaron a medio roster de SmackDown, desbalanceando la situación después de el Superstar Shake-Up, la sacudida de superestrellas? Eso sí, con todo y que el show rojo fue predominante en 2017, la realidad es que también se tornó repetitivo ya para un punto. Tan solo recordemos la enemistad entre Bray Wyatt y Finn Balor, en la que no pudieron aprovechar todo el potencial de ambos luchadores. Respecto a los pay-per-views, a pesar de que yo estoy a favor de que los dos shows tengan sus pay-per-views exclusivos, este fue un calendario en que dicho concepto se le salió de las manos al equipo creativo. Los ofrecimientos de SmackDown Live, volvemos a lo mismo con su etapa tan oscura, en su mayoría fueron una debacle. Hablamos de espectáculos somníferos como Battleground o Backlash. El show opositor tuvo mejores pay-per-views, pero no estuvo exento de tener sus bodrios como Fastlane, por ejemplo. De los cuatro grandes, lo voy a decir rápido: Royal Rumble memorable, pero con un final cuestionable; WrestleMania entretenido, que al mismo tiempo tiene uno de los instantes más épicos de esta era, así como uno de los más tristes por igual; SummerSlam es la definición de un enorme meh; y Survivor Series es uno de los eventos más bizarros que haya producido WWE en los últimos años, con una de las luchas estilo serie de los sobrevivientes más decepcionantes de toda la historia. Se los digo, por cada paso bueno que daba la compañía, eran otros 3 descalabros.